Hoy, de primera mano, tiende a revelarse el mito de las severas consecuencias que dejan las fumigaciones con agroquímicos a poblaciones rurales colindantes a grandes extensiones agrícolas. Registros médicos apuntalan la hipótesis de sectores campesinos que denuncian el aumento de enfermedades cancerígenas desde el auge de las plantaciones de soja en el país. Algunos casos ni siquiera son atendidos por el sistema sanitario paraguayo. Los connacionales buscan refugio en hospitales de países vecinos. Alerta en Sojales, ahora de primera mano. Muy bien, decíamos un debate bastante intenso que básicamente pone en confrontación dos modelos de desarrollo. Uno que pretende ser mucho más cuidadoso y el otro que dice, bueno, aprovechemos este auge y saquemos los dividendos. Porque básicamente la última década Paraguay ha experimentado un auge tremendo en el sector agrícola al punto tal que es el de mayor ponderación en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero vamos a hablar ahora de la cuestión sanitaria. Tenemos una experiencia personal que ni siquiera encontró soporte en el sistema sanitario de nuestro país, tuvo que recurrir a países vecinos, y también un doctor, un investigador, que fue haciendo luna con flecha en los últimos años de la relación que existe entre el aumento de las plantaciones, grandes plantaciones, y el registro de casos de enfermedades cancerígenas. Ya estamos con ellos, Víctor Benítez, familiar de víctima de una persona presuntamente por productos químicos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos ustedes y bueno, estoy acá a partir de una carta también que había escrito, ¿verdad?, sobre toda la vivencia que hemos pasado con mi hermana menor, ¿verdad?, y que lastimosamente falleció en Buenos Aires, ¿verdad? Así que gracias por la invitación también. Ya vamos a conocer el caso que verdaderamente estuvimos estudiándolo y es bastante conmovedor, muy triste realmente. Y estamos con el doctor José Luis Isfrán, él es médico investigador del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días para ustedes y muchas gracias por la invitación. Ahí ya ven, para no decir que existen sesgos, tenemos un caso particular y también el caso de un profesional de la salud, un investigador que nos va a estar hablando desde la perspectiva de la ciencia. Algo que fue cuestionado en el pasado, Pati, por el propio ministro de Agricultura y Ganadería. Justamente al respecto, nosotros nos tomamos de un caso en particular, sabemos que hay muchísimos que nunca se llegaron a confirmar efectivamente si fueron o no producto de efectos de agrotóxicos. Sin embargo, tocamos el caso de Lenis y queremos saber cómo básicamente se registró los sucesos, porque sabemos que fue muy rápida también su partida, con una serie de eventos lamentables que incluso la llevaron a ir a tratarse al exterior del país, pero no hubo solución. Sí, el caso de Leni, realmente la familia no tenemos la certeza, ¿verdad?, científica, porque la aplasia de la médula ósea en un 80% se desconoce las causas, ¿verdad? Yo lo que puedo contar es lo que los médicos en los diferentes hospitales nos fueron mencionando sobre esta enfermedad. Y las consultas eran si nosotros vivíamos cerca de plantaciones de soja, teníamos contacto con agroquímicos, si los alimentos que consumimos están en contacto con transgénicos, con agroquímicos, ¿verdad? Y esas eran las preguntas que nos hacían en Asunción, en Buenos Aires. Y nosotros tenemos, como familia, tenemos una gran duda, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando realmente, porque nosotros en Pilar, ¿verdad?, estamos teniendo muchos casos ahora mismo que tienen que ver con enfermedades. ¿Ustedes viven en una zona altamente agrícola? No, nosotros vivimos en el centro de la ciudad. Ajá. Y por eso este caso nosotros queríamos contar también, ¿verdad?, porque no solamente las familias que están cerca de las plantaciones están siendo víctimas ya ahora mismo, ¿verdad? Ahora, podría ser producto de una fumigación, no están cerca, pero bien podría ser el producto de un consumo, digo, ¿verdad? Nosotros llamamos a los científicos, ¿verdad?, a los investigadores, que investiguen qué está pasando en nuestra ciudad, ¿no? Pedimos porque esto tiene que ser investigado, no puede ser que hayan familias como la nuestra, ¿verdad?, que a más de no encontrar en el sistema de salud nacional, porque esa es otra parte de lo que vivimos, ¿verdad?, se tiene que saber qué es lo que está pasando. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido niños que tenían la misma enfermedad que Len
que son de zonas que tienen contacto. ¿Cuál es la con característica, agrotóxicos. Víctor? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo se presenta? Porque en 5 meses prácticamente tu hermana falleció. Y casi no tiene síntomas. Solamente el síntoma es palidez, cansancio, y nosotros en el caso nuestro, al sentirse mal Lenny, ¿verdad? Una niña que era una atleta, venía a jugar en la capital, era Gozaba de buena basquetbolista. salud también. Era una Aparentemente. niña con buena salud, ¿verdad? Adolescente. Y lo que nos dicen los médicos es que ella tuvo contacto con algún químico, porque no es una enfermedad producida ni por un virus, ni por un germen, no se encontró ni en genéticamente. Asunción, ni en Buenos Aires, ningún indicio de que es un contacto con algún agente químico. Víctor, el nombre de la enfermedad es aplasia medular. Aplasia de la médula ósea. Doctor, ¿la especificación de esa enfermedad? Y bueno, en la médula ósea se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Generalmente cuando se deprimen las 3 series y la médula ósea es reemplazada por un tejido fibrótico, se llama aplasia medular. A veces solamente están disminuidas o atacan a los glóbulos rojos, o a veces a los glóbulos blancos, producen una agranulocitosis, o bien una visitopenia si atacan a 2 de los 3 componentes productores de la médula, o sea, visitopenia, es decir, a glóbulos rojos y plaquetas, glóbulos rojos y blancos o blancos y plaquetas, pero cuando ya las 3 están afectadas porque no se forman, entonces llamamos una atrofia medular. ¿Y con qué frecuencia se presenta este tipo de cuadros, doctor? Y esto se ve más en los chicos que en los adultos, ¿verdad? Nosotros tenemos en los estudios, no puedo recordar, pero sí, como nosotros abarcamos a pacientes de mayor edad, porque a partir de los 18 años se internan en las salas de adultos, sí, ahí nosotros logramos nuestro trabajo. ¿Por qué hacen la consulta de si está en contacto con sectores agrícolas o agroquímicos, agrotóxicos? ¿Hay una relación entre este tipo de patología y el estar expuesto a este ambiente? Y a grosso modo yo diría que desde que se comenzó el cultivo intensivo de soja aumentaron en forma sostenida y llamativamente las enfermedades hematológicas. Y estas enfermedades hematológicas triplicaron cuando tomamos una muestra de los últimos 5 años y fuimos a un quinquenio anterior, 15 años atrás. Entonces sí, aumentaron 3 veces más. Y es más decir, yo tengo prácticamente casi 30 años de actividad en el clínica. Para nosotros, hace 30 años ver una de estas enfermedades o un paciente internado con una de estas enfermedades despertaba una gran curiosidad para nosotros. Y teníamos que solapadamente ir a mirarle, ¿verdad? Sin embargo, actualmente el 30% de nuestras camas están ocupadas por estos enfermos. Doctor, habla de una experiencia de 30 años con esta clase ya de trabajos. ¿Cómo es que hasta el momento no se puede confirmar o desmentir absolutamente que esta enfermedad se relaciona con los agrotóxicos? Bueno, nosotros hicimos justamente el año pasado el Congreso de Controversia Internacional, donde fueron invitados gente defensora y la gente que estamos en contra de esto. Una de las doctoras de Noruega, la doctora Catacora, dijo que cuando existe la posibilidad de que algo esté dañando la salud, hay que aplicar el principio precautorio. Y ellos tienen que demostrar que no hacen daño y no nosotros. Sin embargo, sí, nosotros, refiriéndonos a estadísticas, podemos sí demostrarle que aumentaron 3 veces. Sí, me escucho. La pregunta es algo similar. Usted, como profesional investigador, ¿cree que estas fumigaciones, justamente la que tenemos de imagen de soporte, fumigaciones masivas sobre sojales, vía aérea, puede ser el causante quizás de estas enfermedades? Y nosotros creemos que sí. Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis, ese es el desarrollo. En base a eso se hacen las experimentaciones nuestras y que vamos a seguir continuando este año, porque vamos a dosar, no se puede ver, porque en el país, así como nos dijo Víctor Hugo, no existen posibilidades de un trasplante de médula en el país. Nosotros no podemos ver cómo un cromosoma va mutando, ¿verdad? Que es otra realidad un poco triste de nuestro país, ¿verdad? Y Víctor lo vivió en carne propia con su hermana.
Es cierto, pero al mutar ninguna persona va a estar con el microscopio mirándole y tomándole continuamente pruebas cromosómicas de la piel o de la sangre para ver cómo mutaron los cromosomas y ahí aparecen las enfermedades. Cosa imposible. Pero hoy día, doctor, disculpe que le interrumpa, sí. El que se presenta con el perfil de usted y que quiere invocar esta cláusula preventiva de decir suspendamos este tipo de fumigaciones o de plantaciones, pareciera como que está atentando contra el soporte del Estado. No, espere, yo quiero referirme a eso, yo soy médico. Recién dijiste, nosotros fuimos los grandes productores, etcétera, etcétera. Pero pregunto yo, esa soja que producimos, ¿consumimos nosotros? No, no consumimos. ¿Utilizan mano de obra paraguaya? No, no utilizan mano de obra paraguaya. Lo que se vende y la plata, ¿queda acá? No queda acá. Lo que se utiliza en la tierra. Sí, destruyen la tierra. Doctor, me gustaría saber cuál es el peligro potencial. Habló de que destruimos la tierra y también destruimos a los que consumen. ¿La ciudadanía tiene algún cierto peligro de consumir alimentos que poseen agroquímicos? ¿Cuál sería el de la derivación en materia de salud también? Y en materia de salud están los trabajos, los nuestros, lo de la doctora Benítez Leite, que hablan del aumento en relación a las zonas aledañas de fumigaciones y sojales, el aumento de las malformaciones y abortos espontáneos. Y eso ya es elemento suficiente como para que el gobierno, por lo menos, decida realizar una investigación más exhaustiva. Sin embargo, al parecer esto no ocurre, doctor. Usted me decía, fuera de aire, que se siente perseguido por el sistema. No, eso de la persecución yo quiero dejar en claro también. El decano de la Facultad de Medicina, Aníbal Peri, fue el que nos defendió, porque el pedido de sanción para nosotros vino de biotecnología y a través de su decano, Danilo Fernández, que pidió una sanción porque fueron maltratados sus alumnos en el Congreso de Controversia y también donde decían que nosotros, los que investigamos, utilizamos a la Universidad Nacional para oponernos al adelanto tecnológico del país. Cosa totalmente incierta, que no es así. Ahora, Dani, no decía, y preocupante es, doctor, en ese sentido, y quiero complementar lo que decía Patti, y por lo que comentó Víctor, que su hermana, o sea, ellos no viven cerca de una plantación de soja, pero sin embargo, pudo haberse enfermado a través del consumo de alimentos, es decir, en el fondo hasta uno quiere pensar de que esto es riesgoso para la población a nivel país, digo, doctor. Es a nivel país y yo más quisiera referirme, extendiendo tu pregunta, a lo siguiente. ¿Quiénes estaban más preocupados que esto? O por lo menos tenían la posibilidad de venir a entrevistarnos y a enterarse de todos los trabajos nuestros, la prensa internacional, porque nos visitaban de Francia, de Alemania, de España, de Italia y últimamente vino HBO, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los consumidores. Claro. La soja nuestra es un commodity. Ellos consumen y consumen transgénicos y que también llevan impactados productos de las fumigaciones. Y en ese sentido voy a decir lo siguiente, con el perdón, de que estos cánceres de la sangre, ¿verdad? Y dentro de lo que también tuvo Leni, estos cánceres hace 17 años estaban en el puesto número 15 en cánceres. Actualmente en cánceres en el mundo están en el puesto número 4 y 3. Entonces pegaron un salto. Y sigue la misma curvatura ascendente que el auge de este tipo de producciones. Y sigue. Hay una relación estrecha. Y hay una relación de transgénicos, ¿verdad? Y aumento de cánceres, malformaciones, abortos espontáneos. Los argentinos presentaron en el Congreso de Controversia trastornos de la tiroides que nosotros no nos animamos a hacer eso porque hay concurrente y tenemos zonas oxígenas y pueden ser cuestionados nuestros trabajos. Entonces, sí existe. Ahora, pero si nosotros vamos a analizar desde el punto de vista dónde está el problema y qué se puede hacer a partir de este problema que se está presentando, doctor, entendemos que el gobierno tiene que hacer lo suyo en cuanto a control y grandes hectáreas de tierra que hoy están en manos incluso de extranjeros y que son productores potenciales de soja. Desde luego, Dani, y no es eso solamente. Nosotros vinimos a tratar acá de la salud. ¿Y la salud sobre qué? Se sustenta sobre 4 pilares fundamentales. No vas a tener salud si no tenés estos pilares, que es la vivienda, que incluye agua potable, servicios cloacales
y ventilación, la vivienda. En segundo lugar, la alimentación. Si no tenés alimentación te vas a enfermar, ¿verdad? En tercer lugar, la vestimenta y la educación. Los 4 pilares. Vos como si tenés una economía excluyente, donde la soja excluye a todo el sector campesino al fumigar, porque mueren sus productos originales y vienen a vivir en los cinturones de pobreza y en los asentamientos y no tienen ni vivienda, ni educación, ni vestido, ni alimentación. ¿Cómo no van a tener salud? Un modelo económico ascendente versus la pauperización de las clases menos favorecidas. Sí, y Sería por ejemplo, Roberto, vos me hablabas del crecimiento. Bueno, crecen económicamente, crecen un 7, 10%, 14%, pero nosotros tenemos indicadores sociales de crecimiento que son la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el índice de deserción, la escolaridad, la expectativa de vida, y yo le pondría otro más que es la emigración de sus lugares originales. Justamente me quisiera detener en ese lugar y volver un poco a hablar con Víctor. Víctor, perdón. Que me cuente eso. ¿Qué piensan acerca de ahora? O sea, ustedes tuvieron un suceso muy triste en su familia, falleció tu hermanita de 16 años. ¿Ustedes creen que es por la zona en la que ustedes vivían? ¿Evaluaron la posibilidad de mudarse, de reempezar en otro lugar? No, a ver, nosotros lo que habíamos charlado, ¿verdad?, era de que es importante que se investigue, ¿verdad?, qué es lo que está pasando realmente, ¿verdad? A más de las posiciones que podemos tener a favor o no de los agrotóxicos, de los agroquímicos o de los transgénicos, está el sufrimiento de la gente. O sea que hay muchas familias. Nosotros hemos visto en el sistema de salud paraguayo precario realmente, a doctores que no tienen condiciones ni siquiera para poder salvar la vida de personas, de niños y niñas que se pueden curar de las enfermedades que tienen. Así, o sea que no solamente es la falta de insumos o de equipos, sino también la falta de preparación de los médicos. No, yo no puedo evaluar eso, ¿verdad? A nosotros nos han tratado muy bien en el hospital. Lo que no tienen es realmente el sistema de salud paraguayo es precario. Nosotros no teníamos para hacer trasplantes de la médula ósea, que era realmente el camino para salvar la vida de mi hermana y de otros niños en Paraguay, ¿ven? Es decir, porque yo no quiero solamente tocar el tema de mi hermana. Pero nosotros, es la insignia, digamos. Nosotros hemos visto muchas cosas, Roberto, ¿verdad? Es decir, yo conté en la carta un caso de un niño que es de la zona de Caguazú, que falleció de la misma enfermedad que tenía Lenny, de mi hermanita, ¿verdad? Y que no tuvo la oportunidad de ir a otro país. Que no tuvo la oportunidad, una familia humilde, una familia que vivía en la zona de los Ojales, una familia que necesitaba una droga que es la ciclosporina, que no tenía el INAT, que es el Instituto Nacional de Trasplante. Lo que nos comentaban es que no se había llamado la licitación, el MITAI estaba desde marzo de ese año hasta octubre estuvo sin ese medicamento, ¿verdad? Es decir, y hemos escuchado realmente a madres y a niños sufrir y morir en nuestros hospitales públicos. Entonces, es decir, eso tiene que llamar la atención. Y vamos a unir lo que decís con lo que decía anteriormente el doctor, que dijo una médica internacional, una profesional de la salud, que el simple hecho de que las estadísticas confirmen una preocupación ya debe ser suficiente elemento como para que se tomen acciones. Pero vemos desde aquí y en medio de este debate, doctor, al parecer una negación desde la estructura del Estado, como que esto no ocurre, no se sabe qué es, pero tampoco debemos atribuirle a los agroquímicos. Y así respondía en su momento el propio ministro de Agricultura, Jorge Gattini, cuando ustedes recordarán perfectamente, saltó también al debate el caso de Uber Duré, donde fallecían 2 niñas y se presumía que era consecuencia de la fumigación en Sojales. Vamos a recordar lo que decía Teodolina Villalba, miembro de la Federación Nacional Campesina, cuando llegó hasta la capital del país para poner a conocimiento público este hecho y exigir a las autoridades que investiguen. Escuchen. Porque Oreguará y grave la oía porque 2 muertos, jamás de 30 compañeros y compañeras, oí la misma síntoma Orecoa. Entonces, vea ahora ya en duda, cuando ITPB, según médico que es neumonía, cuando APB y pues resultado de autopsia, oye, ya pues,
me primera información, ahora ya en duda, porque eres petén comunidad, oye, la petén juego azul quiere, con APB, o en duda, petén comunidad, tu chacuella bebés azul, la misma síntoma, ahora exigir, a todas las instituciones responsables, hoy añade y que todo más, hoy aclarecer cuál situación, va, hoy Uber Durepe, porque lo ya puedo de la denuncia, lo yo como organización, va, ese va a fumigar, ya ve, la cosa como modelo de producción, o ya afectado a las comunidades, han APB, y o penaje, autoridades, escuela responsable, añade lo exigir. Y pareciera ser que el gobierno se pone del otro lado y dice, como no hay evidencia científica de que esto sea así, por ende nosotros no tendríamos que tomar ninguna acción. Debería ser al revés, y, como bien dijo el doctor. No, es que eso es así. Y además lo de Uber Duré, por ejemplo, es una barra basada. ¿Cómo una comunidad se va a enfermar completa de neumonía? Es decir, que acá en Unicanal todos se enfermen de neumonía. No, pero si le tiramos un tóxico acá nos vamos a enfermar todos. Vamos a internarnos algunos y otros van a morir. Entonces, hay un factor desencadenante. No, y ahí se aplica, no, está bien que no nos quisieron facilitar tampoco la autopsia. No es una neumonía, ahí se aplica el criterio epidemiológico, que es pero que todos se enferman, algunos se internan y dos entonces habría fallecen. Complicidad de los mismos médicos. ¿Cómo? Habría complicidad, digo, incluso de los profesionales médicos para, no sé si ocultar la información. ¿Para qué? Pobres médicos y de los periodistas también. Porque los periodistas también difunden cosas que no son raras. ¿Puede desarrollarse una neumonía? No, perdóname, Dani, no va para vos, pero... No, pero está bien, estamos hablando también de grandes intereses porque hay varias corporaciones que manejan este negocio y no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Lo que le digo, ¿se puede desarrollar neumonía, por ejemplo, a partir de una situación como esta? No se puede desarrollar una neumonía. Yo creo que le hicieron la autopsia y encontraron un edema pulmonar agudo. En esos que fallecieron, las dos, Adela y Adelaya, edema pulmonar agudo. El edema pulmonar agudo se puede deber a varias causas, desde una insuficiencia cardíaca por tóxicos, por una vasculitis, etc. Entonces, no podés sentar con una autopsia y por la anatomía patológica un diagnóstico. Está la historia clínica, el contexto, el ambiente, todo, y en base a eso nosotros íbamos a discutir Uber Dure. Están también nuestros alumnos, en esa línea de investigación. En principio tuvimos una recepción de parte del Ministerio de Salud que nos iban a brindar las posibilidades de acceder. Posteriormente nos dijeron que estaba judicializado y era impenetrable. Nosotros no podemos poner un abogado, nosotros no estamos ir a conflictuar, nosotros estamos investigando, nosotros no somos... Ahora, hay otra cuestión y después quisiera retomar con Víctor Benítez su experiencia particular, porque al parecer estamos en un estado de indefensión. Lo que decía Enrique Gauto, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, cuando saltaba al tapete este caso de Uber Dure, recordando otros antecedentes, y pese a esto, no se tomaron las acciones correctivas. Escuchen. Un caso concreto es el caso del niño Cirilo Talavera, que fallece en el año 2003, y donde hay una sentencia en contra de los responsables de la fumigación que afectó al niño. Esa sentencia es una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2006. Ese es un caso concreto. Y el otro caso concreto es el de un campesino, Rubén Portillo, de acuerdo a los elementos que se han dado en el proceso local con relación al caso de Rubén Portillo. Justamente lo que nosotros estamos sosteniendo de la CODUPI es que existen elementos que demostrarían que él ha fallecido justamente por consecuencia también de intoxicación a partir del uso indiscriminado e inapropiado de agrotóxicos. Entonces, esa presentación la CODEUPI con la Organización Base de Investigaciones Sociales la ha realizado ante el Comité de Derechos Humanos, esperando que haya una sentencia también respecto al caso. Entonces, en el caso de Silvino hay una sentencia nacional, y en el caso de Rubén Portillo estamos esperando justamente la respuesta del Comité de Derechos Humanos al respecto. Bueno, se habrán dado cuenta, esta es una nota de archivo del 5 de agosto del año pasado, cuando se estaba debatiendo profundamente este tema, y de vuelta la respuesta oficial era que no existen sobradas evidencias científicas que confirmen la hipótesis que se maneja de estas organizaciones no gubernamentales. Decía Víctor,
un estado de indefensión, pedir ayuda a un Estado que te dice, eso no ocurre en mi país, probablemente sean otras las causas. ¿Cómo actúas? Mira, es muy complicado porque lo que nosotros pasamos es que evidentemente el Estado no está preparado para esta clase de situaciones. Nosotros, a pesar de que hemos tenido con los médicos en Paraguay, se han hecho todos los esfuerzos que la institución del Estado tiene a su alcance. Eso queremos reconocer también, ¿verdad? Pero cuando te dicen ya no hay más nada que hacer acá, es decir, y lo que nosotros hemos vivido en Argentina es que los hospitales en Argentina están repletos de paraguayos, están llenos de niños y niñas que no pueden, que este Estado, esta sociedad no puede darle respuesta, entonces tenemos que, es como que exportamos nuestros niños, ¿verdad? Nuestra gente, nuestros enfermos a otros países. Y ¿verdad? Argentina, Víctor, quizás porque es un poco más barato, porque no pensemos Brasil, en donde es mucho más costoso. Digo, si nosotros vamos a hablar de enfermedades como la de tu hermana, trasladarla, me imagino, al Brasil iba a ser mucho más costoso, ¿verdad? Además de eso, tenemos toda la historia social nuestra que en Argentina tenemos familiares. El idioma también muchas veces. El idioma, sí. ¿Verdad? Además de eso, nosotros por lo menos en nuestra zona, donde vivimos, ahora toda la gente va en Argentina. Vos tenés una enfermedad complicada, una enfermedad de la sangre, y la gente mayoritariamente. He tenido contactos ahora, después de esta carta que escribí, con gente, un montón de casos de aplasia medular, leucemia que me han llamado, familia que me han escrito, que de todo el país realmente, ¿verdad? Porque y que la mayoría de los casos llevan al extranjero estos casos. Que es una pérdida de soberanía. Doctor, para ir redondeando la nota, sí. ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos depara el futuro en las condiciones actuales? ¿Y de qué manera se puede aportar a que se pueda revertirse también esta situación? Y yo creo que es una política de Estado. Tenemos que hacer un modelo de desarrollo incluyente, porque de lo contrario cada vez vamos a tener menos campesinos, se va a descampesinizar, se va a militarizar, vamos a tener más compatriotas en los cinturones de pobreza, vamos a tener mayor emigración al extranjero, y si no modificamos esto, yo creo que es poco lo que podemos esperar. Doctor José Luis Cifrán, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes y perdón por el lapsus que tuve. No se preocupe. También a Víctor Benítez, quizá deberíamos ahondar más, y a partir de ahora me imagino ustedes también estarán dando seguimiento a otros casos, luego de lo que sucedió con tu hermana. Sí, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que comenzar a exigir realmente a este Estado que nos dé respuesta, ¿verdad? Demasiada gente está muriendo de enfermedades curables en Paraguay, o nos vamos en otras partes, y nosotros hemos vivido discriminaciones también, ¿verdad? Que es muy dura para todos, ¿verdad? Para toda la sociedad, son cicatrices que nos quedan muy fuertes, que ojalá la gente... Hay mucha gente ¿verdad? que está queriendo realmente contar su historia, ¿verdad? Que me parece a mí que podría ser también una forma de concientizar. Bueno, muchas gracias a los dos.